Buenos días. Ahora sí, menos mal. Si queréis cantamos todos, lo de los niños. Soy Dani, para los que no me conozcáis. Soy el pastor de esta iglesia. Hoy tengo el regalo de compartir la palabra de Dios. No sé cómo estáis de cansados. Ahora me decían algunos que han estado viendo Brasil-Marruecos a las 3 de la mañana. Brasileños. ¿Qué es lo que tiene? Esto es lo que hay. Argentina, ¿cuándo juega? ¿El 17? A las 3 de la mañana. Va muy bien con el tema de hoy, eso de... Luego lo veréis. ¿Y España cuándo juega? Mañana. Para que veáis que a mí el Mundial me encanta. No, me gusta el fútbol, pero no para levantarme a las 3 de la mañana. Muy bien, estamos en una serie que se llama Relaciones Next Level, en el cual pues estamos trabajando cómo nos relacionamos, porque somos un mundo que vive relacionándose unos con otros, aquí y fuera de aquí, en casa, en el trabajo, en todas las áreas de nuestra vida. Y especialmente hemos estado viendo en esta serie cómo trabajamos, cómo nos conectamos con los demás, cómo son nuestras relaciones basadas en la palabra de Dios, ¿no? Marcos la semana pasada compartía acerca de cómo decir la verdad basada en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la Biblia en nuestras propias palabras, en nuestras propias relaciones. Y buscaba un texto que me encanta cuando la Biblia habla y no hablo yo. Y me vais a permitir, si queréis ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo, vamos al 22 y al 23, pero si queréis buscarlo, es en el Antiguo Testamento, el capítulo 22 y el capítulo 23. Vamos a empezar con un versículo del capítulo 23, pero ahora os lo digo. Pero es un texto que nos narra la historia de cuando la palabra de Dios vuelve al centro de nuestra vida. Y dirás, ¿la palabra de Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué es la Biblia? Hace unos días teníamos aquí personas que daban testimonio de su fe. Y si algo nos caracteriza como pueblo de Dios, es la palabra de Dios. Es la Biblia. La Biblia es un libro de 66 libros que es el libro más difundido de toda la historia. O sea, no es un libro que nos hayamos juntado 4 y hayamos querido hablar de él. No, llevamos años compartiendo el libro más difundido, con más traducciones que cualquier otro libro. Un libro que habla de personajes reales, personajes no solo reales, que cuentan sus virtudes y sus cosas más tristes. Vemos historias pues, de personas que fallan ante otros y eso le da una veracidad como pocos libros en nuestra historia. Podría decir muchas cosas, pero su personaje principal, que es Jesús, ha cambiado nuestra historia. Hoy estamos en un año que se mide por la venida de Jesús. Estamos en el 2026 después de Jesucristo. Bueno, podría estar así un montón de rato y no quiero... pero si nos visitas y piensas, hablar de la Biblia, ¿por qué? Porque es el libro y es la palabra de Dios. Es Dios hablándonos. Y tiene suma importancia en nuestro día a día y también en nuestras relaciones. Déjame hacerte una pregunta antes de continuar y ir al texto. ¿Qué lugar ocupa la Biblia, la palabra de Dios, en tu día a día? No me contestes, solo piénsalo. Especialmente en cómo te relacionas con los demás. A mí me gustaría que fueras honesto contigo mismo en esta mañana. Cuando se trata de relaciones, ¿qué te guía más? ¿Cómo te sientes? ¿O qué dice Dios acerca de tus relaciones? En tu día a día, la palabra de Dios es algo que marca, es tu referencia, es tu guía,
¿O es solo una parte más de tu vida? Porque posiblemente lees la Biblia. Eres una persona que sigue a Jesús y lees la Biblia y forma parte de tu día a día. Pero es solo ese momento en el que paras y lees la Biblia o la escuchas. Yo muchas veces la escucho en el coche, pero eso, la escucho y se queda ahí. El mayor problema no es que no conozcamos la Biblia. Le puedes dar. Es que sabemos más de lo que vivimos. El mayor desafío que lleva hoy la Iglesia no es la falta de acceso a la palabra. Vivimos en el momento histórico en el que tenemos mayor acceso a la palabra de Dios. Hoy cogeríais un móvil y podríais acceder a tropecientas versiones de la Biblia. Sino muchas veces vivimos como si no tuviera autoridad sobre nosotros. Es decir, es un libro más. Ahora sí, acompañarme a la palabra de Dios. Segundo libro de Crónicas, capítulo 23, versículo 23. Ay, Crónicas, Reyes, he dicho Crónicas, que estaba... Segundo libro de Reyes, capítulo 23, versículo 23. Aunque si fuerais al capítulo 34 de Crónicas, es el mismo texto, ¿vale? Con algunos matices diferentes. Pero, capítulo 23, versículo 23... Pero en el año 18 del reinado del rey Josías, esta Pascua se celebró en Jerusalén en honor a Yahvé, en honor a Dios. Y diréis, ¿qué tiene que ver eso con las relaciones? ¿Qué tiene que ver eso con cómo nos estamos relacionando con la palabra de Dios? Vamos a cerrar esta parte del servicio con este versículo otra vez, ¿vale? Así que vamos a ir a cómo se desarrolla hasta llegar hasta aquí. Y me gustaría que me acompañarais al capítulo 22, es decir, en mi Biblia tengo que hacer una hoja hacia atrás, ¿vale? Aquí está el 23, una hacia atrás, capítulo 22. Y es la historia de Josías. Quizá muchos la habéis oído alguna vez. Él vive en un momento en el cual narra lo que estamos hablando. Gente que conoce, que tiene acceso a la palabra de Dios, pero que no vive para nada lo que la palabra de Dios está diciendo. ¿Sabéis quiénes eran los familiares más cercanos de Josías? Vamos, los que estudian la Biblia. O alguno que haya escuchado esta historia, ¿os acordáis? Su abuelo se llamaba... Mucho, iba a decir mucho fútbol, poca... Pero no lo voy a decir, no lo voy a decir. Solo se queda ahí. Manasés. Su abuelo fue Manasés. Manasés fue rey en Judá y en Jerusalén. Y dice la Biblia, en los capítulos 21 y 20-21, que fue el rey que más idolatría, más ídolos puso en su pueblo. Los Baales, Asera, él lo promocionó como ningún otro rey. Levantó altares, hubo ocultismo, llegó a un punto tan extremo, que quiso sacrificar a su hijo. Imaginaos. El padre, ese era el abuelo Manasés. El padre se llamaba, si no os acordáis de Manasés, no os digo, empieza por A, Amón. Bueno, son nombres un poco raros, ¿vale? Amón no mejoró al padre, al abuelo de Josías, sino que continuó en la misma línea que su padre, llevando al pueblo a seguir diciendo que creía en Dios, pero vivía una vida diferente. Hasta tal punto que dice que mató a uno de sus hijos, llevándolo al dios Moloc, y lo sacrificó. O sea, imaginaros en esa sociedad que la palabra seguía existiendo, la voz de Dios seguía existiendo, pero en sí el templo seguía estando allí. Sabían, la religiosidad estaba repleta, pero habían olvidado qué significaba
no solo escuchar, sino seguir a Dios, obedecer a Dios. La gente seguía trabajando, seguía relacionándose, seguía tomando decisiones, pero sin tener en cuenta lo que era la guía de Dios. Y es ahí donde se ocurre algo que para mí es milagroso, es como Dios se mueve en el capítulo 22. Y me vais a permitir que lo leamos, vamos a ir por partes. El capítulo 22, vamos a empezar desde el versículo 1 hasta el versículo 10, porque es la palabra, es la descripción de un pueblo que no tenía la palabra. Es la descripción de un pueblo sin la palabra. Dice que Josías tenía 8 años cuando ascendió al trono. Esto no lo he dicho, pero Manasés, Amón es asesinado, el padre de Josías es asesinado, y el pueblo pide a Josías con 8 años reinar, ¿vale? Y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre era Gelcidá, hija de Adaías, oriunda de Boscat. Josías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el buen ejemplo de su antepasado David. No se desvió de él en el más mínimo detalle. En el año 18 de su reinado, es decir, 8 años después, o sea, cuando Josías tenía 16, el rey Josías mandó a su cronista Safán, hijo de Asalías y nieto de Mesulán, que fuera al templo del Señor. No memoricéis los nombres, porque si no nos acordamos de Amón y Manasés, no hace falta. Preséntate ante el sumo sacerdote Gilcías y encárgale que recoja el dinero que el pueblo ha llevado al templo del Señor y ha entregado a los porteros. Ordena que ahora se les entregue el dinero a los que supervisan la restauración del templo del Señor para pagarles a los trabajadores que lo están reparando. Que les paguen a los carpinteros, a los maestros de la obra y a los albañiles, y que compren madera y piedras de cantera para restaurar el templo. Pero no les pidan cuentas a los que están encargados de pagar, pues ellos van a proceder con honradez. Y dice que el sumo sacerdote Gilcías le dijo al cronista Safán: he encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. O sea, imaginaros, dejadme que lo ponga con mis palabras, ¿vale? El sacerdote, no sería el pastor del tiempo, pero para que visualicemos, dice que le mandan coger el dinero, buscar, arreglar el templo. O sea, una persona que trabaja en el templo, que dice que encuentra la Biblia. Algo choca. Era un pueblo que vivía sin la palabra. Tenía todo el instrumento religioso, pero vivía sin la palabra. El mismo religioso dice que lo que encuentra, dice, he encontrado el libro del templo del Señor. Y entonces se lo entregó a Safán y después de leerlo, no dice que el sacerdote lo leyera, lo que agrava más la situación, después de leerla fue y le informó al rey: tus ministros han recogido el dinero, que es lo que pidió el rey. Estaba en el templo del Señor y se lo he entregado a los trabajadores y a los supervisores. Y el cronista Safán también le informó al rey que el sumo sacerdote Gilcías le había entregado un libro, el cual leyó en su presencia. Fijaos, o sea, había toda una estructura religiosa sin la palabra de Dios. Vivían sin conocer la voz de Dios, incluso los mismos religiosos. Estaba pensando, yo no soy de seguir mucho ni las redes, ni la televisión, la veo poquito, algo veo. Pero seguro que os habéis enterado que el Papa ha venido por España, ¿no? Seguro. 2,5 millones de personas han ido a verlo a diferentes. He oído de todas las noticias, ahí picando, pero no he visto ninguna que haga referencia a la palabra de Dios. No digo que no lo haya hecho, pero si lo ha hecho ha sido poquito. Nos tiene que llamar la atención, pero no porque se llame Papa, si se llama Dan igual. Si nuestra referencia no es la palabra de Dios. Sin la palabra era un pueblo que tenía templo, que tenía sacerdotes, que tenía actividad, pero habían perdido su referencia. ¿Quién les estaba dando la vida? ¿Quién les estaba dando su guía? Si nos fuéramos a Crónicas, capítulo 34, hay detalles que el escritor, porque estaban mezclando la adoración de Dios con la adoración a otros baales, a otros ídolos,
estaban teniendo prácticas culturales que aborrecían a Dios. Y me recuerda tanto a nuestra sociedad. Somos capaces de interpretar la palabra de Dios a nuestra imagen y a nuestra conveniencia. Y es que cuando se pierde la centralidad de la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la nación, el pueblo, puede llegar a vivir sin conciencia real de lo que Dios quiere para sus vidas. El mayor problema de la iglesia de hoy no es la falta de acceso, y así empezaba, a la palabra de Dios, sino vivir como si esa verdad no marcara nuestras vidas. ¿Sabéis? El 50% de todos aquellos que dicen seguir a Jesús, el 50, es decir, 1 de cada 2, estos son números, hacerle relativamente caso. Dicen que leen la Biblia semanalmente. Pero solo el 36 de ese 50% dice que confía en la Biblia 100%, que es real. ¿Suena? Porque si no crees que lo que estás leyendo es real, ¿cómo vas a confiar? Explícamelo. Solo alrededor del 18,7% de la población en España se considera practicante real. Sin embargo, más de la mitad sigue identificándose como creyente o culturalmente cristiano. Es decir, me encanta la religiosidad, me encanta el templo, que mis niños hagan la comunión, que si hace falta nos casamos para que Dios bendiga mi matrimonio, pero déjame decidir por mi vida. Muy bien, es un pueblo sin dirección. Es un pueblo sin palabra. ¿Creo en Dios? Claro, por supuesto, de algo tenemos que venir, pero no siempre voy a vivir según lo que Dios quiere. Es un pueblo sin la palabra, que sigue yendo a la iglesia, que sigue incluso sirviendo. Me encanta servir, pero a la hora de decidir, déjame que decida según, porque yo me conozco mejor que Dios. Fue un pueblo que no dejó de creer en Dios, pero que dejaron de vivir según lo que Dios había dicho. Es que hemos normalizado cosas que no son normales. Hemos normalizado, en lugar de amar como Cristo ama, pues amo como yo creo que debo amar, ¿no? En vez de perdonar como Jesús nos enseña a perdonar, pues yo perdono hasta donde puedo y me sale. Que ya es mucho, ¿eh? Es un pueblo sin la palabra. Nos hemos olvidado de la gracia, nos hemos olvidado de los consejos de Dios, que no son imposición, son la guía, son la referencia. Hemos normalizado decidir según me apetece, según siento, según hace la mayoría de las personas. Hemos normalizado decidir según la experiencia. ¿Cuánto usamos la palabra en nuestras relaciones? Cuando hablamos. ¿Cómo vamos al consejo de Dios? O digo, no, porque, mira, yo llevo tantos años en esto, hazme caso. Hemos normalizado vivir centrados en nosotros y no en el consejo de Dios. Es un pueblo sin la palabra. Hay áreas en tu vida donde sabes lo que Dios dice, pero has decidido, voy a vivir diferente. El segundo paso es una escalera, ya lo veréis. Es un pueblo con la palabra. Son los versículos del 11 al 13, 2 versículos nada más. Dice que después de que Safán le informa al rey y le lee el libro,
Dice en el versículo 11 que el rey oyó las palabras del libro de la ley, es decir, la palabra de Dios, y dijo, oye, muy interesante, es un libro que vale la pena tener en cuenta. Ponlo entre los muchos libros que tengo ahí en mi biblioteca real. ¿Estáis en la Biblia? ¿Qué dice? Por favor, alguien en voz alta. Rasgó sus vestiduras. O sea, es un pueblo con la palabra. Josías no solo escucha la palabra, sino que no le deja igual. Empieza a actuar, se confronta contra ella. Dice que rasga sus vestidos. Eso hoy no lo haríamos. Pero en aquella época rasgarse los vestidos suponía, era una señal de quebranto, de romperse, de reconocer. Déjame decirlo con mis palabras. Está diciendo, esto me afecta a mí. Esto no es un libro más, esto está hablando de mí. Yo lo he dicho muchas veces públicamente, las lenguas se me van fatal, ni el griego ni el hebreo, pero me encanta ir a los originales para encontrar detalles. Y cuando en este versículo el escritor dice, el que copia todas estas palabras, dice que, versículo, espera que lo encuentre, oyó las palabras y rasgó sus vestiduras. Hay dos términos, una que escucharon y luego hicieron. Y dicen que en el hebreo no son inseparables esas dos palabras, porque escuchar significa obedecer. Ayer justo venía con mi mujer en el coche y me estaba contando una historia. Me dijo, ¿me escuchas? Y le dije, no, te estoy oyendo, pero yo estoy a mi bola. A veces pienso que hacemos eso con la palabra de Dios. Somos capaces de leerla diariamente. Somos capaces de coger hábitos, de ir al consejo de Dios, pero eso la oímos. La oímos. Sabemos que está ahí. Sabemos lo que es. Y ya estamos con la palabra. Pero se queda ahí. Y Josías dice que no. Que el escuchar y el hacer van unidos. O sea, es una decisión única. El texto nos está diciendo que el problema no fue que no oyeron la palabra, fue que no la llevaron a la práctica. Y vemos a un Josías que le encanta reaccionar a la palabra, que no quiere adaptar la palabra a su vida, sino su vida a la palabra. En nuestras relaciones, ¿cuántas veces no hemos pensado que somos pacientes? Y solo falta que llegue una persona y nos saque de quicio para decir qué poco paciente que soy. Pensabas que habías perdonado hasta que alguien te hace realmente daño. Y entonces las palabras de Jesús de perdona a tu prójimo empiezan a moldear nuestra vida y claro, dar ese paso de perdón real, eso cuesta. Eso es doloroso. Pensabas que amabas bien hasta que la Biblia define lo que es el verdadero amor. Un amor que se entrega sin esperar nada a cambio. Y eso es tan difícil, porque tú y yo buscamos que de alguna manera se nos recompense. Aún no hemos llegado al bajo, dame 3 minutos. Es un pueblo que vive con la palabra. Es un pueblo que no solo vivía sin, sino que ahora la escucha y empieza a reaccionar. Empieza a abrir su corazón. Hazte una pregunta para saber en qué paso de la escalera estás. No sé si lees la Biblia o no. No sé cuánto la lees. No sé cuánto la usas. Igual estás en el primer escalón. Vale, está bien. Piénsalo. Si decides seguir a Jesús, sin la palabra va a ser muy difícil.
Si estás en el siguiente escalón y estás con la palabra y sigues siendo el mismo, es decir, tu relación con la voz de Dios es constante, a veces intermitente. Bueno, no pasa nada. Pero sigues siendo el mismo que hace lo mismo tiempo que no lees la palabra, algo pasa. Algo no está cuadrando. Porque la palabra tiene que generar algo en ti que es el poder del Espíritu Santo en tu vida. ¿Me estoy expresando? Sin palabra no vas a poder seguir a Jesús. Con palabra puedes estar y conocerte la Biblia de pe a pa. De Génesis a Apocalipsis, 66 libros de memoria. Y ser la misma persona. Y algo tiene que chirriar. Incluso puedes servir, lo que decíamos antes. Incluso puedes tener lenguaje religioso. Y más me chirría todavía. Debemos dejar que la palabra obre en nuestra vida. ¿Qué hábitos? ¿Qué hábitos tienes para vivir la palabra en tu vida? ¿Sabes el que mejor me cuadra en todo esto? ¿Quién lo puede decir? Si es novedad, mal andamos. Los GPS. ¿Qué hábito mejor? Pues ¿sabes qué pasa? Cuando yo voy a la Biblia, yo conozco mis problemas. Yo sé, y el Señor me señala claramente aquellas cosas que Él tiene que transformar en mi vida. Pero ¿sabes lo que me cuesta? Lo mismo que digo, bueno, pero Señor, tú también me conoces y sabes que tengo buenas intenciones. Eso es tan fácil de decir. Pero cuando viene Germán, que está en mi GPS, y me dice, Dani, me abraza y me dice, ¿te acuerdas aquello que hablamos? La palabra dice, y no lo dice desde la superioridad, no, lo dice porque soy su hermano, quiere que sea mejor, más como Jesús, y quiere que... Entonces es como la palabra va haciendo mella en nuestra vida. Bueno, he hecho una publicidad fácil, pero muy práctica y muy bíblica. Es como pueblo de Dios te ayuda a crecer con la compañía de otros que creen lo mismo que tú. Sin la palabra, con la palabra, bajo la palabra. Ya lo habéis visto. Versículos del 1 al 3. Es tremendo. Porque Josías, podríais leer todo el capítulo, no lo voy a hacer, son muchos versículos, pero fijaos lo que dice acerca del rey Josías. Entonces el rey, Josías, mandó convocar a todos los ancianos de Judá, a Jerusalén. Bueno, empieza por la élite. ¿Acompañado de quién? De toda la gente de Judá, de los habitantes de Jerusalén. Ya no quiere, dice, de los sacerdotes, de los profetas, y dice el escritor, en fin, de toda la nación. O sea, quiso convocar a todo el mundo. Nadie podía olvidarse de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel, lo que les iba a decir. A la nación entera, desde el más pequeño hasta el más grande, no importaba su edad. Y el rey subió al templo del Señor y en presencia de ellos, ¿qué dice? Voy a contaros el mejor discurso. Voy a coger el ChatGPT y voy a montar un discurso que nos llegue. No. Me decía una persona hace poco, la semana pasada o la otra, que está metida en inteligencia artificial, el aumento desorbitado de uso de la IA, no pongamos marcas, acerca de psicología. Y me decía, Dani, me lo decía así, no estoy diciendo literalmente lo que me dijo, experto en IA, trabajando en una empresa aquí, me decía, la gente es tonta. El ChatGPT dice lo que tú quieres que diga. La IA dice lo que tú quieres que diga y van como psicólogos. Dice, ¿qué estamos haciendo? La cosa fácil, dame una orientación, me contaba. Dice, he tenido el ejemplo de un amigo que quería romper con su novia y le pedía al ChatGPT que qué hacía. ¿Por qué le dijo el ChatGPT? Pues que cortes si no la quieres. Sí, nos reímos, pero es triste porque son relaciones rotas. ¿Y qué hace Josías? ¿Qué dice? Leerlo, por favor, en voz alta.
Quien lo tenga, versículo 2 del capítulo 23. Acompañado de toda la gente y en presencia de ellos, el final, ¿dice qué? ¿Cogió el ChatGPT? No, leyó todo lo que está escrito en el libro del pacto que fue hallado en el templo del Señor. Es decir, Hilcías se lo pasa a ver los nombres, que no los veo ahora, empieza por ese. Safán. Y de Safán lo pasa a Josías. Y Josías se lo pasa a todo el pueblo. Leyó el libro, leyó la palabra de Dios. Pero no se quedó en eso, no se quedó con la palabra. Se quedó bajo la palabra porque dice el versículo 3 que después se puso en pie y junto a la columna y en presencia del Señor, ¿qué dice? Hizo un pacto, renovó el pacto. Hizo un pacto con Dios de vivir bajo la palabra, de obediencia a la palabra. Dice, se comprometió a seguir al Señor y a cumplir de todo corazón y con todo el alma sus mandamientos, sus preceptos, sus decretos, reafirmando así las palabras del pacto que están escritas en este libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. ¡Qué tremenda decisión! En todas sus relaciones. Y es ahí donde sucede un cambio real. Cuando pedimos que no solo vivamos con la palabra, sino bajo la autoridad de la palabra. Porque ya no es solo información, ya no solo me ha inspirado, me ha hablado, que eso es que la palabra tiene poder. Entonces, ya no solo es que quiero que cambie cosas en mi vida, quiero transformación. Ya no solo escuchas sobre el perdón, es que decides perdonar cueste lo que cueste. Ya no solo entiendes el amor que vemos en la persona de Jesús o en Dios o en su pueblo o en ejemplos bíblicos, es que eliges amar cuando no te nace. Porque amar al que me ama es que eso es muy fácil. Permíteme. Ya no solo sabes que debes ser humilde, es que decides bajar el orgullo en cualquier conversación. Ya no te preguntas solo si lo siento, si me apetece, sino te preguntas, ¿qué dice Dios respecto a esto? ¿Qué me está pidiendo Dios respecto a este tema? Ya no reaccionas automáticamente y empiezas a responder, es que yo soy así. No, eres intencional. Eres intencional. Porque la transformación no empieza cuando, entiéndeme, empiezas a leer la Biblia o cuando la entiendes, sino cuando la Biblia gobierna tu vida. Cuando dejamos que el Espíritu Santo, puerta abierta en nuestras vidas. ¿Sabes? Hace tiempo tuve una conversación con una persona. Lo recuerdo como si fuera ayer. Era una persona súper servicial, sigue siéndolo, en la iglesia. Una persona, encantadora, de esas que cualquier persona se arrima. Pero le costaba controlar su tono de voz cuando estaba en casa. Le costaba responder correctamente cuando se sentía señalado. Le costaba abrirse cuando alguien le señalaba. Y palabras que todos hemos usado alguna vez. Es que es mi carácter. Es que yo soy así. Es que la gente, tú no sabes cómo es la gente. Recuerdo que una vez vino y quiso hablar conmigo. Yo digo, se va a repetir la conversación, ya uno empieza a pensar. Y me dijo, voy a ser muy breve. Quiero decirte que me ha hecho bien un texto de la palabra. Me dijo, de la abundancia del corazón habla mi boca. Aquella conversación cambió radicalmente. Es un texto
de Jesús. De la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora he pensado que muchas veces reacciono porque es lo que tengo en el corazón. Y le estoy pidiendo a Jesús que me ayude con mi carácter, con mis contestaciones, con mi manera de actuar. Porque no quiero que la Biblia solo sea información. Tremendo. Es vivir bajo la autoridad de la palabra. Es vivir dejándonos transformar por Él. He dicho que acabaría con capítulo 23, versículo 23. ¿Qué tiene que ver la Pascua? ¿No? Acompañadme. Capítulo, y con esto cerramos, ¿vale? Capítulo 23 del segundo libro de Reyes. Vamos a empezar en el 21. Dice que después de leer el libro, todo el capítulo 23, ¿vale? El rey dio esta orden al pueblo. Celebrar la Pascua del Señor vuestro Dios según está escrito en el libro del pacto. Celebrad la Pascua del Señor según está escrita en el libro del pacto. ¿Qué es la Pascua? Vamos. No te vergüenza, va. ¿Qué es la Pascua? Vamos. ¿Qué es la Pascua? ¿Qué celebraba la Pascua? ¿Es una tradición? ¿Era una tradición? Muy bien. Concretamente, ¿qué de la salida de Egipto? Muy bien. Nieves. Que Dios les había salvado de la esclavitud. Esa es la celebración. Y Dios le dice al pueblo de Israel, recordad, haced una fiesta recordando que yo os he sacado de la esclavitud. ¿Sí? Muy bien. Le dice Josías al pueblo, vamos a celebrar la Pascua. ¿Vale? Fijaos. Seguimos leyendo. ¿Qué dice? Que hacía unos 2 meses que no se celebraba. ¿Desde la época de dónde? ¿De cuándo? ¿Di voz alta? De los jueces. ¿Sabéis cuánto tiempo había pasado desde los jueces? Un poquito más. 500 años. Del 1200 al 620 aproximadamente. Entre 500 y 600 años. Que el pueblo de Dios no había celebrado la Pascua. Hay comentaristas que dicen que posiblemente sí que lo hubieran celebrado, pero era pura religiosidad. Es decir, podían ir a la iglesia a celebrar, al templo, ¿vale? Y hacer lo mismo, pero no tenía ningún valor para Dios, porque era pura rutina. ¿Sabéis lo que significaba celebrar la Pascua? Eran familias reunidas, eran vecinos comiendo juntos, eran relaciones next level. Era recordar que Dios ocupaba el lugar principal en sus vidas como comunidad. Era recordar que Dios era el centro de la historia. Era recordar que vivían alineados bajo la misma verdad. Por eso es tan importante vivir bajo la autoridad de la palabra. Yo no sé cuántos os vais a levantar a las 3 de la mañana para leer la palabra de Dios, o a la 1, o a las 12, o a las 6 de la mañana, o a las 12 del mediodía. Da igual. Pero puedes vivir sin la palabra y llevarás una vida posiblemente bastante desordenada, por lo menos bajo los criterios de Dios. Puedes vivir con la palabra, pero no ser confrontado. O puedes vivir bajo la palabra, ahora no lo entendía, pero bajo la palabra, porque cuando gobierna nuestras vidas, el resultado es la transformación. Somos guiados y transformados por lo que Dios dice. Y me gustaría que hicieras pacto hoy con Dios. Tú, a solas, en oración, si quieres. Es tan sencillo como decirle, Señor, yo quiero volver a tu palabra. No solo conocerla o conocerla más, sino vivir gobernado bajo tu palabra. No solo escucharla, no solo si estoy conforme o no, sino vivir conforme a lo que tú quieres.
Así que te voy a dejar un par de minutos, que a solas con Dios, si Él te lo pone en su corazón, te animes a hacer ese pacto que aquel pueblo hizo con Dios, para que tus relaciones sean de verdad next level. Cierro yo orando.